Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de sorpresas agradables y sobre todo de muchas historias interesantes que compartir. Hoy tenemos una noticia que os aseguro os va a dejar con la boca abierta, o al menos con una sobrina de cejas bien arqueadas, de esas que se levantan solas por la incredulidad y la emoción. Estamos hablando de dos nombres que resuenan con una fuerza arrolladora en el panorama televisivo, dos estrellas que conquistaron nuestros corazones por separado y para muchos, se convirtieron en una pareja de ensueño, un tándem que dejó huella. Hablamos por supuesto de Asterisco Can-Yaman y de Method Demir. Si lo habéis oído bien, su nombre vuelve a estar en boca de todos, y esta vez con un giro que nadie esperaba. Así que si sois fans incondicionales de ellos, si seguís de cerca sus meteóricas carreras, o simplemente os encanta estar al día de lo último del cotilleo, de los giros inesperados y de las noticias que hacen temblar los cimientos del mundo del entretenimiento, este es vuestro sitio. Y antes de sumergirnos en los deliciosos detalles que os traemos hoy, esa información que hemos estado desgranando con lupa y que os va a hacer vibrar, no olvidéis hacer clic en ese botón de suscripción que veis por aquí abajo, y sobre todo, activad esa campanita para que seáis los primeros en enteraros de nuestras exclusivas, de nuestros primicias, de todo lo que os haga sentir parte de este apasionante universo. Vamos allá, que la emoción está servida. Han pasado ya algunos años desde que tuvimos el inmenso placer de ver a Can-Yaman y de Method Demir compartir pantalla, esa complicidad que traspasaba la ficción y conquistaba a millones de espectadores con su química en la aclamada Erkenci-Kuş. Esa serie no solo catapultó sus carreras a nivel internacional, posicionándolos como referentes de la actuación turca, sino que también alimentó y mucho los rumores y las esperanzas de sus seguidores más fervientes de que su romance traspasara las fronteras de la ficción para convertirse en una bella realidad. Y como bien sabéis, por un tiempo pareció que así era. Sus apariciones públicas conjuntas, esos gestos de cariño que parecían tan genuinos, las fotos que compartían en redes sociales, esos atisbos de intimidad, todo apuntaba, con una fuerza inusitada, a una relación consolidada, a una historia de amor que nacía en plató y florecía en la vida real. Sin embargo, el destino, o quizás las implacables exigencias de sus ajetreadas y exitosas vidas profesionales, esas que los llevan de un rincón del mundo a otro, decidieron trazar caminos distintos. La ruptura fue para muchos un auténtico jarro de agua fría, un duro golpe a las ilusiones de quienes los veían como la pareja perfecta. Y desde entonces, aunque ambos han continuado cosechando éxitos, embarcándose en proyectos ambiciosos y demostrando su talento en innumerables ocasiones, sus nombres raramente se han asociado sentimentalmente de forma pública, más allá de algún que otro saludo cordial en eventos o menciones respetuosas que denotan un cariño mutuo, pero nada que hiciera pensar en una posible reconciliación o en un futuro juntos. Pero atención, amantes de las sorpresas y de los giros argumentales dignos de un guión de Hollywood, porque el asterisco 1 de febrero de 2026, la aparente calma se ha roto estrepitosamente. Ha saltado una noticia o un rumor que, lejos de ser un susurro pasajero, se está extendiendo como la pólvora por las redes sociales, inundando los foros de fans y haciendo que los círculos de la prensa rosa vibren con una intensidad nunca vista. Y lo más intrigante de todo, lo que realmente ha capturado la atención de todos, es que, a diferencia de otras ocasiones en las que se trataba de simples especulaciones, de cruces de miradas cómplices en un evento o de coincidencias fotográficas, esta vez, al parecer, hay algo más. Algo concreto, algo tangible, algo que ha sorprendido a la industria del entretenimiento de ambos países y que ha puesto a todos los fans en un estado de alerta máxima, con los sentidos a flor de piel esperando la confirmación definitiva. ¿De qué hablamos exactamente? Pues bien, agarraos fuerte porque según diversas fuentes, algunas de ellas muy cercanas al círculo íntimo de ambos actores, se está gestando un proyecto, asterisco juntos. Si habéis leído bien, y si aún os cuesta creerlo, permitidme repetirlo, Can-Yaman y de Method Demir podrían estar preparándose para volver a compartir escena, pero no en una serie turca convencional. El rumor, cada vez más fuerte y con tintes de confirmación, apunta a una asterisco producción internacional, algo que podría ser un verdadero bombazo, un acontecimiento cinematográfico, y un regreso por todo lo alto para la pareja que un día fue el sueño imposible de millones de admiradores. Imaginad las posibilidades, una película que haga historia, quizás una serie web para una de esas grandes plataformas de streaming que dictan tendencia a N.
Nivel global, algo que cruce fronteras, que rompa barreras idiomáticas y culturales, y que les permita brillar con luz propia en escenarios totalmente nuevos, mostrando facetas de su talento que aún no hemos tenido el placer de descubrir. Las especulaciones, como suelen hacer estos temas, comenzaron hace unas semanas, casi de forma sigilosa, con la sutileza de un susurro al oído. Unos likes estratégicos en publicaciones de redes sociales que parecían tener un significado oculto, un comentario sutil de un amigo en común que sembraba la duda, un encuentro aparentemente casual en un aeropuerto internacional que encendía las alarmas de los paparazzi, pequeñas pistas, migas de pan estratégicas, que para los detectives de la farándula, para los fans más acérrimos, son más que suficientes para encender todas las alarmas, para poner en marcha las máquinas de la especulación y para abrir un sinfín de posibilidades. Sin embargo, hasta ahora nada se había confirmado de forma oficial, todo flotaba en un limbo de rumores y deseos. Pero el asterisco 1 de febrero de 2026, un medio de comunicación muy respetado en el ámbito del entretenimiento turco, una fuente que suele tener información privilegiada y un historial impecable de exclusivas, lanzó la primicia. Y desde entonces la noticia no ha hecho más que crecer, expandirse y generar una expectación mayúscula. ¿Qué detalles concretos se conocen hasta ahora? Muy pocos, para ser completamente honestos, y es precisamente esta escasez de información lo que más alimenta el misterio y la imaginación. No se habla de la trama, de su género, ni del director que podría estar al mando de esta prometedora iniciativa. Tampoco se sabe el país de producción, si será Europa, América, o quizás una coproducción internacional. Lo único que parece estar más o menos claro, lo que se repite en todas las filtraciones y en todas las conversaciones, es que se trata de una asterisco colaboración de gran envergadura, y que ambos artistas estarían barajando la propuesta seriamente, con un interés que va más allá de lo profesional. Para Demet Özdemir, que ha tenido un año relativamente tranquilo en cuanto a grandes proyectos después del éxito arrollador de Doğu Kaderimdir, y tras su valiente incursión en la industria internacional con The Gel y Like Forget About Me, este proyecto podría ser la oportunidad perfecta para relanzar su carrera con un impacto global aún mayor, demostrando que su talento no conoce fronteras. Por su parte, Can Yaman, que no ha parado de trabajar desde que alcanzó la fama mundial, y que ha estado enfocado en proyectos en Italia, su segunda casa, y en la preparación de la monumental serie Sandokan y la esperada película El Turco, proyectos que prometen ser hitos en su carrera, estaría también explorando nuevas facetas de su innegable talento. La idea de verlo de nuevo junto a Demet, esa química que enamoró a tantos, pero en un contexto diferente, sin las presiones inherentes a una serie turca y con una proyección mucho más amplia, internacional, es, sin duda, tremendamente tentadora, tanto para él como para sus seguidores. ¿Qué podría significar esto para su relación personal? Aquí es donde la especulación se dispara, donde los sueños y las esperanzas de los fans toman las riendas. Algunos fans, los más románticos, los que nunca han perdido la esperanza, ya están soñando despiertos con un posible reencuentro sentimental. Verlos trabajar juntos de nuevo, compartir plató, revivir esa conexión especial que cautivó a millones, podría reavivar la chispa, devolver a la vida una historia de amor que muchos consideraban escrita en las estrellas. Otros, más pragmáticos, analistas de la industria, ven esto como una oportunidad profesional única e inigualable, una forma de unir fuerzas, de aunar talentos para conquistar mercados internacionales, de demostrar al mundo la magnitud de su arte y su valía en la industria global. Sea cual sea la razón, o la combinación de ambas, lo cierto es que la noticia ha generado una ola de entusiasmo sin precedentes y, como no, de una expectación que roza la ansiedad. Hemos estado investigando un poco más a fondo, como nos gusta hacer en este canal, buscando información adicional, desenterrando detalles que pudieran arrojar luz sobre este fascinante misterio, y parece que hay algunos indicios interesantes que refuerzan la veracidad de los rumores. Por ejemplo, se rumorea con fuerza que la productora detrás de este potencial proyecto es una compañía internacional de renombre, con sede en Europa, lo que explicaría perfectamente la naturaleza internacional de la propuesta y su ambición global. Además, se menciona, de forma extraoficial por supuesto, que el guión habría sido escrito específicamente pensando en las fortalezas de ambos actores, buscando explotar al máximo su carisma innato y su química palpable, pero quizás en un registro diferente al que nos acostumbraron en Erkencikus. Podríamos estar hablando de un drama más maduro, de una comedia romántica con un toque más sofisticado y ácido, o incluso de algo completamente inesperado, un género que los desafíe y les permita explorar nuevas profundidades de su talento actoral.
Lo que sí es seguro o lo que podemos afirmar con rotundidad es que si este proyecto se materializa, si la confirmación oficial llega, las redes sociales explotarán. Los hashtags relacionados con Can Yaman, con Demet Özdemir, con Erkencikus y por supuesto con este nuevo y prometedor proyecto se convertirán en tendencia mundial en cuestión de minutos. Las plataformas de fans, los foros de discusión, los grupos de WhatsApp y Telegram estarán que arden, analizando cada detalle, cada foto publicada, cada declaración que pueda dar una pista, cada movimiento que pueda interpretarse como una confirmación. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí en primera línea, para contaros todo, para desgranar cada novedad y para traeros la información más completa y actualizada. Es fascinante cómo la industria del entretenimiento con sus altibajos, sus sorpresas y sus giros inesperados, puede seguir sorprendiéndonos una y otra vez. Cuando pensamos que ya lo hemos visto todo, que las grandes historias ya han sido contadas, surgen noticias como esta que nos devuelven la ilusión, la emoción y la fe en el poder del arte. La posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo, trabajando codo con codo, en un escenario internacional, es algo que muchos esperaban, que muchos deseaban en secreto, pero que quizás ya no veían tan probable, considerando el tiempo transcurrido y las trayectorias individuales que han tomado. Ahora mismo, la pelota está en el tejado de los actores y de los productores. La confirmación oficial es lo que todos estamos esperando con el corazón en un puño. Sin embargo, la credibilidad de los medios que han filtrado la noticia es alta, la reputación de las fuentes que la han hecho pública es innegable, y el murmullo que se ha generado, la resonancia que ha alcanzado, es demasiado fuerte para ser ignorado, para ser tomado a la ligera. Parece que efectivamente algo grande se está cocinando en las sombras, algo que promete revolucionar la industria. ¿Qué opináis vosotros de esta noticia que ha puesto a medio mundo en vilo? ¿Estáis emocionados hasta la médula por la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en pantalla? ¿Creéis que esta colaboración será puramente profesional, una unión estratégica de talentos para un proyecto ambicioso, o que podría reavivar viejos sentimientos, esa chispa que una vez brilló con tanta intensidad? Dejadnos vuestras teorías más descabelladas, vuestros deseos más profundos y vuestras opiniones más sinceras en la caja de comentarios de abajo. Nos encanta leeros, interactuar con vosotros y saber lo que pensáis. Vuestras aportaciones son el alma de este canal. Y si al igual que nosotros os ha parecido intrigante, emocionante y digna de compartir esta noticia, no dudéis en darle un gran y sonoro me gusta a este vídeo. Compartidlo con todos vuestros amigos y conocidos que sean fans incondicionales de Can Yaman y Demet Özdemir. Cuantos más seamos compartiendo esta emoción, más fuerte resonará esta noticia y más posibilidades tendremos de obtener una confirmación rápida. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, si sois nuevos por aquí y os ha gustado lo que habéis descubierto, suscribíos a nuestro canal para no perderos ninguna de nuestras próximas actualizaciones, exclusivas y primicias. Estamos seguros de que esta historia aún tiene muchos capítulos por delante, y os prometemos que os mantendremos al tanto de todo, sin descanso. Gracias por acompañarnos en esta apasionante aventura de noticias y rumores, por ser parte de esta comunidad. Y nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias que os dejarán sin aliento. Hasta pronto.